Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al tendrán eterno nuevas Dios, fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle En un gobierno sin margen de error no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso, he entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia, me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación.
evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Gracias, mi Señor, desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor, desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible.
Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Porque soy uno contigo. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, Dios que vive para siempre. Recuérdese que Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él no ha cambiado, Él es el mismo. Lo que cambian son los pactos, los velos, las dispensaciones, pero Él sigue siendo el mismo. Un saludo a la preciosa amada que nos ve en las naciones. Declaramos que están completos y abundados en todas las cosas. Muy bien, hoy hay cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Papi siempre tiene cosas hermosas para nuestra vida, ¿verdad? Y nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Así es que hoy vamos a avanzar porque todo es muy lindo y vamos a detenernos en la sobreedificación que papi tiene para hoy, que es bellísima. Así que vamos a avanzar, por favor. Dice, porque Cristo para esto murió, confirmando lo que dijo allá en Juan 12:32, que si yo muero, atraigo a todos a mí mismo. Dice, Cristo para esto murió, pero no se quedó muerto. Dice, y resucitó, verso 9, y resucitó. Cuando resucitó, ¿qué pasó? Que volvió a vivir. O sea, volvió a vivir, pero en luz inaccesible. Él se llevó ese cuerpo a luz inaccesible. Él al resucitar quiere decir que está vivo, pero tuvo 2000 años escondido en esos lugares celestes. Ahora dice aquí que Él murió, resucitó, ahora dice volvió a vivir. Él se volvió a vivir y volvió a vivir. Esa interrupción de y volvió a vivir. Él siempre ha estado vivo. ¿Por qué dice y volvió a vivir? Si ya resucitó, ya está vivo, pero con un cuerpo glorificado. Ahora, al volver a vivir significa volver a tomar cuerpo. Entonces volvió a vivir ese mismo Hijo del Hombre
que ellos no entendieron porque ellos le dijeron, pero si Él permanece para siempre, ¿cómo que tú vas a morir? No, ese espíritu nunca muere, ese es Dios mismo, ¿cómo va a morir? Lo que muere es el velo, no el espíritu. El velo murió y se glorificó en un cuerpo glorificado y luego vino y volvió a vivir ese cuerpo glorificado con el poder de lo cual puede sujetar todas las cosas, volvió a vivir y tomó carne, tomó cuerpo, que en este caso dio su mente, su espíritu, porque la mente es el espíritu y el espíritu es la mente, sinónimo. Pero él volvió a vivir para llevar a cabo ese trabajo de consolar la iglesia, de llevarla a madurar, de llevarla a una estatura, de prepararle la mente para cuando venga la transformación, porque ese es el próximo paso. Ya llegó como ladrón, como dije anteriormente, llegó como ladrón, llegó como consolador y llegó como transformador, que es rumbo a una madurez. Cada vez es un más excelente peso de gloria. Muy bien, ve que papi siempre habla de qué, cuando llegue la transformación. ¿Por qué? Porque la transformación, cuando la transformación llegara, era cuando iba a ser el mambo, cuando todo se iba a dar, todo por lo que él trabajó con nosotros, todo lo que nos enseñó, aún su muerte era para que nosotros llegáramos a ser transformados, porque una vez transformados, al quitar la carne, ya no había corrupción. Vio que papi dijo ahí en el clip, este mundo está en corrupción, ¿sí? Ahora nosotros ya no estamos en corrupción. ¿Por qué? Porque al morir él nos quitó la carne y entonces la corrupción se fue. Así que qué gloria con eso. Entonces vamos a ir al consejo para la siembra. Recuérdense que todo ha cambiado, todo, porque no ve que los pactos, las dispensaciones, es lo que cambia todo. Así que vamos a leer hoy para la siembra Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versos 26 y 27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Sigamos leyendo. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces fíjese, eso era para aquel tiempo. Para este tiempo ya no es, pero era para aquel tiempo. A ellos les nació, dice, sembrarle a quienes, a los pobres de Jerusalén, pero hoy no hay pobres, si los pobres terminaron. ¿Usted tiene la herencia de Dios o no? Entonces no es pobre, usted es rico. Y entonces, ahora, pero en el entendimiento que ellos tenían allá, ellos decían, bueno, de los judíos viene la salvación. Porque los gentiles, se recuerda que una vez un gentil le pide un milagro a Jesús y le dice, no es bueno darle la comida de los hijos a los perritos. Solo dijo Jesús, lo llamó perrito. Entonces los gentiles cuando entraron, ellos reconocieron que estaba lo espiritual en los judíos. Y entonces ahora vienen en agradecimiento, ellos sembraban para que los judíos tuvieran. Pero y ahora, ¿a quién le vamos a sembrar si aquí todos tenemos? ¿Sí? Sí, una cosa es que no tenga manifiesto en este momento cualquier cosa, pero usted está heredado, es rico, es próspero, ¿sí? Entonces, si yo le doy, lo ofendo. Lejos de quedar bien. ¿Por qué? Porque usted es rico. Y yo le estoy diciendo, tú no eres rico, solo yo. No, todos aquí somos ricos. Entonces, aunque esto ya no va,
Entonces, lo que estamos viendo es cómo ellos, pensando que recibían lo espiritual, entonces les daban a los de Jerusalén lo material, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que si nosotros tenemos una verdad a través del evangelio, no queremos sembrarle a los demás esa verdad, ya no van a necesitar dinero, porque inmediatamente que ellos entiendan el evangelio, ellos se van a ver como son, van a tener la posición de ricos. Pero lo importante es que nosotros sembramos ahora, ¿para qué? Para que esa palabra corra, para que lo mismo que conocemos hoy nosotros y estamos agradecidos, pues lo mismo que tenemos hoy se lo vamos a dar a los demás. Entonces, la siembra hoy es para que la palabra corra. Muy bien, pase a sembrar entonces, sin más. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dando de lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, digo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dando de lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Qué linda la alabanza, ¿verdad? Qué gloria. Bien, vamos a pasar a la presentación de nuestro Padre, a la sobreedificación. El tema de hoy es precioso y lleva por título una posición. Diga, una posición. Fíjese lo importante que es aprender este tema, ¿verdad? Ya que el Dios vivo
solo trata con sus hijos, pero solo por la posición. Dios no ve la condición. La carne es la que ve la condición de las personas. Dios no mira la condición, sino Él mira la posición. Por eso Él dice que usted es un Dios. ¿Cómo lo mira Él? Como un Dios. Se recuerda, dice, y si alguno dice que este cayó, para mí no ha caído, sino que está en pie, dice. ¿Por qué? Porque había una posición. ¿Sí? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué lo aborreció? Porque había una posición. Jacob tenía una posición. Y Dios mira y respeta la posición. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Y nosotros nos damos cuenta a través de la historia, cómo la historia ha sellado la posición del creyente, según las dispensaciones. Una vez cumplido el propósito de una dispensación, da paso a una posición. Eso es lo precioso. Cuando se cumple una dispensación, por ejemplo, la muerte de Jesús de Nazaret dio paso a ¿qué? A una posición nueva, ¿sí? De resucitados libres del pecado. Cuando termina la dispensación de la gracia, dio paso a ¿qué? A la transformación, a la muerte de José Luis de Jesús, de Jesucristo hombre. Entonces, es bien importante, esto es bien importante. Cuando termina una dispensación, viene una posición. ¿Por qué tiene que haber una posición si nosotros somos perfectos desde antes de la fundación del mundo? Porque al participar de carne y sangre, entonces tenemos que recordar lo que nosotros éramos. Y entonces Dios tiene una historia para llevarnos a donde Él quiere. ¿Sí? Así como nosotros desde antes de la fundación del mundo éramos espíritus justos, hechos perfectos, pero todo este proceso fue para llevarnos, porque por razón de la carne, a que nosotros nos viéramos en esa posición. Muy bien. Entonces, Dios no mira la condición del hombre. A Dios no le interesa. ¿Sí? Porque la carne, ¿para cuánto aprovecha? Para nada aprovecha. Entonces, ¿para qué va a ver Dios la carne cuando Él la hizo para lo que quiso? Y la carne dijo, papi, que era fiel a su naturaleza. Entonces, la carne funciona como Dios la puso que funcionara, pero no le agrada. O sea, la carne no cambia y no le agrada a Dios. ¿Ya? Muy bien. Entonces dice, no hay nada que pueda hacer el hombre para ganarse el favor de Dios. ¿Cuántas cosas puede hacer el hombre para ganarse el favor de Dios? Nada. Dice, Jesús, se recuerda en el tiempo de Jesús de Nazaret, ¿qué dijo Jesús? Busqué uno bueno y aparecieron un montón. ¿No? ¿Y cuántos encontró? Ninguno. Busqué uno bueno y no encontré ninguno. Por eso la condición no sirve, porque no hay uno bueno. Y si no hay uno bueno, todos somos iguales en cuanto a la carne. Nosotros ya no tenemos, pero como vamos en un proceso para enseñar lo que significa la carne, ¿verdad? Entonces, la carne dijo, para nada aprovecha. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Entonces, por lo tanto, Dios no trata con carne. Dios trata con su posición. Por eso es que Dios nos tiene que llevar a que nosotros entendamos qué posición tenemos. ¿Ven lo importante que es la posición? Entonces, vamos a entrar de lleno al tema en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 29 y 30. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30, por favor. Mas por Él, diga por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quedémonos ahí un momentito y me dice en cuál de estos 4
atributos o requisitos para la transformación, hemos hecho algo nosotros. O sea, nosotros no hemos hecho nada, por lo tanto, será importante la posición, porque lo ha hecho por nosotros. Entonces dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Muy bien. Entonces, definitivamente no es por obras, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, que no es por obras, es según el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, Dios hizo todo lo que hizo en la historia. Dios lo hizo para darnos una posición, que era la transformación de nuestro cuerpo. Pero esa la teníamos que conocer, porque todo lo que Dios hace lo tenemos que reconocer. Nuestro espíritu lo conoce, pero por razón de que fuimos vestidos de carne, ahora tenemos que reconocer todo eso. ¿Y cómo lo reconocemos? A través del conocimiento, a través del evangelio, a través de una información, ¿verdad? Y ahora a través de del evangelio de la transformación. Vamos a seguir viendo Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Efesios 1, verso 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. O sea, hay una promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sigamos leyendo el 14. Entonces, aquí está la promesa. ¿Sí? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, fuimos sellados y ese sello nos iba a dar que nosotros tuviéramos acceso a la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que es las arras de nuestra herencia. O sea, que el Espíritu Santo, la enseñanza de la gracia, era las arras ¿de qué? De nuestra herencia. O sea, no era la herencia. ¿Eran qué? Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, aquí esto es precioso. Muy bien. Llegaría un tiempo en el que se cumpliría la promesa de nuestra herencia. Ese tiempo sería, ¿qué dice aquí? Cuando fuera la redención de nuestro cuerpo, en donde nos daría a conocer nuestra verdadera posición. Fíjese, cuando José Luis de Jesús parte del velo, él deja la herencia para todos, no solo para nosotros, ¿sí? Pero ¿por qué no todos conocen la herencia o la posición que tienen ahora? ¿Por qué? Porque no han oído el evangelio. Por eso es que nosotros tenemos que llevarle a todas las naciones el evangelio. Porque como no han oído el evangelio, no conocen lo que es la transformación. Transformación y redención es lo mismo. La redención y la transformación es sinónimo entonces. Bueno, como herederos, esto a través de una doctrina llamada la transformación. Así como la gracia vino a salvarnos, ¿verdad? A través de ese evangelio, así la transformación ahora viene a salvarnos una vez más. Entonces, cuando termina la dispensación de la gracia, continúa la doctrina de la transformación. Hoy entendemos que en sí, el que estaba en José Luis de Jesús, que era nuestro padre, él no murió. ¿Quién murió? José Luis de Jesús, pero el que estaba dentro de él no murió. Por tanto, no es un nuevo evangelio, sino es la continuación del evangelio. Cuando José Luis de Jesús dijo la última vez y dijo, yo ya no tengo nada más que predicar, porque a mí ya no me viene nada. Él no dijo,
lo que tenemos que hacer es darle vuelta a los calqueos otra vez. ¿O digo así? No, él dijo, yo ya no puedo predicar más porque a mí ya no me viene nada. Cuando entonces parte el velo y entonces viene y continúa el evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Para qué? Para que conociéramos la posición de herederos. Eso es todo lo que ha pasado aquí. Es sumamente sencillo. Entonces recuerde que las dispensaciones son las que dan la posición de los escogidos, de los hijos, ¿verdad? Muy bien. Esto no se podía dar ni antes ni después del tiempo que Dios tenía establecido en su decreto. Ni antes ni después. Un ejemplo de esto es cuando Jesús reprende a los demonios, ¿se recuerda? Cuando Jesús reprende a los demonios y los demonios le dicen, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, le citaron el evangelio, le citaron la palabra, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Cuando tú mueras, entonces nos destruyes, pero mientras no has muerto, déjanos en paz. Entonces, y no los destruye, sino los mete en un montón de cerdos y los cerdos se van en un despeñadero, pero ellos eran espíritus, no se iban a morir en ese despeñadero. O sea, los deja, ¿por qué? Porque él respeta o respetaba a Jesús la autoridad. Y los mismos demonios le dijeron la autoridad, todavía no era el tiempo. Por eso hay un tiempo para todo. Y cuando no es el tiempo, por más que uno quiera, bendecido. Ahora, cuando es el tiempo, entonces ahí es donde llega la posición. Romanos 5:12, vamos a ver un ejemplo de esto mismo también. Romanos 5:12 y 17. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dígame aquí, ¿qué hizo los demás hombres para merecer el pecado? Nada, decreto. Uno pecó y todos pecaron. O sea, ve la soberanía de Dios y cómo Dios trabaja con la posición del hombre. Entonces, uno pecó, dice aquí, y luego todos pecaron. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, ¿dónde participamos nosotros ahí? Sencillamente es una posición, es el cumplimiento de los tiempos, no es por obras ni por mérito del ser humano, sino según el propósito de él. Parte de la historia para llevarnos a la posición de herederos. Eso es toda la película es eso. Toda la película es eso. Llevarnos a la herencia. Segunda Timoteo 1:9 y 10 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, oiga, sino según el propósito suyo. Entonces no es por obras, sino por el propósito de Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Por qué nosotros decimos que aquí que es José Luis? Porque la gracia, Jesús de Nazaret no predicó gracia. Entonces dice, leamos otra vez aquí, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición
de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero fíjese una cosa, ¿acaso no era eso lo mismo que había hecho Jesús de Nazaret? ¿Era lo mismo o no era lo mismo? ¿Qué dice usted? Sí, era lo mismo. En la cruz, Él quitó la muerte al resucitar y saca a luz la vida. O llega a la inmortalidad porque él resucita. Y si Él resucitó, todos resucitamos con Él. ¿Sí? Muy bien. Pero entonces fíjese, eso sucedió en posición. Volvemos a la posición. Eso sucedió en posición. Pero de ahí se manifestó, dice, cuando vino nuestro padre José Luis. Y entonces Él quitó la muerte y sacó a luz. ¿Qué era sacar a luz? Era explicarlo. O sea, eso que hizo Jesús allá, ¿qué vino a hacer José Luis? Sacarlo a luz. O sea, explicarlo con la gracia. Entonces, con Él, con la gracia, explicó. Pero no necesariamente se había terminado la muerte, ni necesariamente se había terminado el ser inmortales, la inmortalidad, ¿verdad? No se había terminado la mortalidad, sería, y ser inmortales. Pero ¿cuándo ocurrió eso realmente? Cuando nuestro Padre parte. Una vez nuestro Padre muere, entonces ocurre la transformación. Ahí es donde ocurrió este evento que está aquí. O sea que si no hay transformación, sigue habiendo muerte. No hay, pero sigue habiendo muerte. ¿En dónde? En la mente. Por eso es que es una posición. La transformación era quitar la carne. Y al quitar la carne, darnos la posición de herederos. Y ahora somos inmortales. Somos inmortales y se quitó la muerte. Todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero eso llevó un proceso donde tuvo que participar. Eso viene desde Adán. Pero participó Jesús de Nazaret, participó José Luis, participó en su muerte y participa en la transformación y en la transformación nuestra. Para tener la posición que Él quiere que nosotros tengamos. Así de que vamos a ir a la última parte, cómo manejar la vida con un cuerpo transformado. Romanos capítulo 8, verso 1 al 11. Y aquí está la historia nuestra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, fíjese, note esto, los que no andan conforme a la carne. ¿Y quiénes son los que no andan conforme a la carne? Nosotros. ¿Cómo dice en otro texto el apóstol Pablo? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pero todavía andan en la carne. O sea, nosotros andábamos en esa carne. Pero cuando ocurre la circuncisión no echa mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, entonces nosotros ya no andamos en la carne. Por eso es que nosotros ahora, dice, ya no hay ninguna que. Porque el que anda en carne todavía tiene condenación. Ya no tiene condenación en posición, pero como no lo sabe, por eso hay que explicárselo. Entonces, como no lo sabe, él se siente en condenación, en maldición. Sigamos leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué es este verso? Porque vas a ver lo que ocurrió anteriormente con esto, en el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, ¿en dónde? Entonces fíjese, aunque ya no había pecado, ¿dónde estaba el pecado? Condenado en la carne. Por eso la carne no le agrada a Dios, estaba condenada. Pero dice que ya no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque ya no andamos en la carne, porque nos la quitó. Por eso, mire, la persona que mira la condición es una persona que todavía anda en carne, pero ya no la tiene, pero está por andar en carne, participa de la carne. ¿Ya? Mire la posición, usted es un espíritu total. Pero si camina en carne, sin tener, muy bien, miremos el verso 4, por favor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. Porque los que son de la carne, fíjese bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Sigamos leyendo. Porque el ocuparse, ¿qué es ocuparse? Ponerle atención. Sí, porque acuérdense que usted tuvo carne, ¿sí? Y entonces el cuerpo está acostumbrado a que esa carne lo maneje. Y sabe una cosa, al humano le gusta la carne. Le gusta llorar, le gusta que lo apapachen, le gusta, ay, no me quiere. Le gusta la carne. El problema es que a Dios no le agrada la carne. Dios quiere ver el Dios que usted es. Entonces ahí dice, porque lo ocuparse de la carne es que muerte. ¿Cómo andan los que se ocupan en la carne? Muertos. Sí, en vida, muertos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Porque nosotros estamos supuestos a tener vida y paz. Si no tenemos vida y paz es porque hay que preguntarse si estamos ocupándonos de la carne. Sigamos leyendo en el verso 7. Por cuanto los designios, fíjese, por cuanto los designios. Yo pensaba que esa palabra era deseos, no designar algo. O sea que esa carne tiene designios de Dios. O sea que Dios hizo esa carne mala y la hizo con el designio de Él para que hiciera lo que tenía que hacer. Mire qué tremendo. Por eso es que nosotros no podemos estar ocupados en eso, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y quién le dio los designios a la carne? Por eso, mire, por eso hay que salir de la condición, bendecido. Nosotros no vivimos bajo condición, sino bajo posición, dioses. El que no puede decir que es un Dios es porque se ve en la condición. El que dice yo soy un Dios con certeza, se ve en la posición que Dios lo tiene. Entonces, los designios de la carne son ¿qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco. No pueden. 8, por favor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros, diga yo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí es lo que viene el corte. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? ¿Y cómo mora el Espíritu de Dios en nosotros? Es una paloma que se puso aquí. Entonces, ¿cómo mora el Espíritu de Dios en nosotros? El conocimiento. Y no fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, quiere decir que aquí lo que está diciendo es que el que no tiene el conocimiento, no tiene el Espíritu de Dios, no lo puede ver, anda en carne. Entonces, fíjese pues, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué espíritu? El de enseñanza. Quiere decir que el que no tiene, eso era en la gracia. Y ahora, el que no tiene el conocimiento del Evangelio, de la transformación, no puede ver esto. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. No, pero es que yo tengo el pasado, no porque se ya terminó. Dios se mueve por dispensaciones. Quiere decir que si termina una dispensación, la posición del escogido es otra. Ya no puede ser la misma. ¿Ya me entendieron eso? Esto es básico, bendecido. Lo vamos a leer despacito porque esto es básico. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Pero cómo? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pues yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué no sabe esto que estamos explicando hoy? Porque el que tiene el Espíritu de Dios inmediatamente se lo devora. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, tiene el Espíritu de Dios. El Evangelio. Sí, pero es que a mí me gustaba el otro. Perdiste el tren. Perdiste el tren. Porque ese ya terminó. Era una dispensación, la dispensación de la gracia. Trajo una posición. ¿Cuál era la posición? Los transformados, los herederos, con un conocimiento, una sabiduría, no nueva, sino que continuaba de la gracia. Eso es todo. Entonces, ve la importancia. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso quiere decir que si lo que estamos hablando hoy es verdad y alguien no lo reconoce, lo que dices no es de él. Porque como no es el hombre, sino que es él. Pero esto es precioso, no lo asusta a usted. Al contrario, el privilegio de nosotros de estar aquí. ¿Quiénes somos nosotros para que estemos aquí? Pues lo que él quiso que fuéramos. Escogidos para esta gloria, para este evangelio. Sigamos leyendo, por favor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Se recuerda que Dios condenó el pecado en la carne, pero está hablando allá, Pablo. Nosotros ya no tenemos, ya no tenemos ese cuerpo con pecado. ¿Por qué? Porque se quitó la carne, era el pecado del cuerpo. Entonces, a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora venga, por eso, ¿por qué le digo que eso del muerto era de antes? Porque vea el verso 11 y aquí está la clave. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, fíjese que son dos diferentes. Entonces mire, aquel que levantó de los muertos a Jesús de Nazaret, pongámosle apellido, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, José Luis de Jesús, vivificará también vuestros cuerpos. ¿Cómo estaba el cuerpo? En verdad el cuerpo está muerto, decía, a causa del pecado. Pero ahora, ¿qué dice? Que Dios va a ¿qué? A vivificar nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué quiere decir? Decir que nuestro cuerpo ahora está tomado por el Espíritu de Dios. No le meta carne para que no se entorpezca el poder de Dios en su vida. Él nos va a dar vuelta, como el calcetín se da vuelta a nuestro cuerpo, porque ya quitó la carne. ¿Y cómo va a gobernar el Dios vivo nuestro cuerpo? Porque el Espíritu es de Él. Pero ¿cómo va a gobernar nuestro cuerpo? Por la palabra, por el conocimiento, por la sabiduría. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. El que no tiene la doctrina de la transformación no es de Él. Aunque Él quiera decir que sí. Pero es que yo tengo la de allá. No, es que esa ya no va. Ya no va, terminó. Cuando Dios va a pasar a la tierra prometida, al pueblo de Israel,
en ese momento se muere, porque todas las dispensaciones son con muerte. Se muere Moisés. Y entonces Josué estaba deprimido por Moisés. Josué era el segundo de él y estaba deprimido por Moisés, y se le aparece Dios y le dice: deja de llorar, a Moisés él ha muerto, ahora eres tú el que tiene que pasar al pueblo. Entonces, fíjese lo que él estaba deteniendo el proceso, el proyecto de Dios, por estar llorando al otro. Ya había terminado el proceso, José Luis lo terminó perfecto, ya no podemos llorarlo. Eso es todo. Ahora tenemos el evangelio, esto es poder de Dios. Esa es la sabiduría que tenemos hoy. Esa es nuestra herencia. No, si la herencia no eran carros, aviones, no, la herencia era un conocimiento que nos llevaba a agradar a Dios. ¿Qué más quiere? Si eso no le gusta, ¿sabe qué? La carne está trabajando. Pero yo también quería lo otro, si yo quiero vivir así, yo quiero... Es su herencia. La herencia suya es agradar a Dios. La herencia suya es que es un hijo, que es un escogido, que vale lo que él vale, que es un Dios. Esa es la herencia. Que lo demás vendrá por añadidura, también es cierto. Y ya le corresponde a usted tomar autoridad sobre todas las cosas, porque usted es Dios ahora. Si usted le está diciendo: Dios, por favor, mira, cuídame, guárdame, ayúdame, Dios lo que se va a reír. ¿Qué le dijo a José? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no te acobardes. Y lo mismo nos diría a nosotros: trabaja, tienes el poder. Para eso te estoy dando el evangelio. Ese es el tema de hoy, precioso. Mire, realmente, ¿usted cree que uno puede hacer un tema de esos? Porque están en carne. Es que ¿cómo no se pueden dar cuenta? Claro, es Dios, pero hay personas. ¿Por qué estamos dando esto si no hubieran personas que tienen que estar aquí y entender esto? ¿Por qué quiere nuestro Padre llevarlo a las naciones? Porque hay que no quieren oír. Dígame usted, ¿no es la misma sabiduría? Sí, porque es la del que está dentro. Sí, es la que está hoy aquí. Clarito, dice: vamos a tener un evangelio, una doctrina con la transformación. Y eso es lo que tenemos hoy. Es exactamente lo que él está diciendo, lo que hoy hay. Lo que pasa es que en aquel tiempo él lo miraba. Nosotros estamos. Él lo miraba. Nosotros estamos ahí. Tenemos una posición de transformados. Así que, qué gloria, decidos. No se pierda ni una enseñanza. Fíjese que si usted reconoce que es del que estaba dentro, es el que está aquí, que hoy la gloria que estamos es más grande que la de ese tiempo, porque no era la carne. La gloria que hoy hay es mucho más grande que la de ese tiempo, porque es la gloria para este tiempo. Así que, dioses, terminamos con alabanza. Bendecidos.